Ok. Vamos a ver el potencial eléctrico. Entonces, suponga que tenemos dos partículas cargadas, positivas. Susana no puede llegar a la clase porque está sin luz. Ok, gracias por avisarme. Ok, tenemos dos cargas eléctricas positivas. Las voy a llamar de la siguiente forma. Chicos, disculpen la bulla. Es que estamos en recreo. Esta la voy a llamar la partícula más Q y esta más Q minúscula. Y vamos a decir que están separadas a una distancia R. Entonces sabemos que la energía potencial del sistema es la siguiente. La energía potencial eléctrica es igual entonces a la constante de Coulomb por la carga mayúscula por la carga minúscula y dividido entre la distancia R, ¿verdad? Un momento, chicos, ya vengo. Entonces vamos a definir una cantidad llamada el potencial eléctrico. El potencial eléctrico que experimenta la carga Q minúscula es igual a la energía potencial eléctrica que experimenta Q minúscula dividido entre la carga minúscula. Entonces, el potencial será igual a la energía potencial dividido entre la carga eléctrica Q minúscula. Entonces sería K por Q mayúscula dividido, bueno, por Q minúscula entre R, ¿verdad? Y aquí se cancela las Q minúsculas y esto queda igual a la constante de Coulomb por Q mayúscula dividido entre R. Entonces, observamos que el potencial eléctrico que experimenta Q minúscula es generado por la otra partícula, o diríamos por las otras partículas, ¿verdad? En este caso, por Q mayúscula, porque podrían haber otras partículas además de Q mayúscula, en un caso más general, ¿verdad? Entonces, el potencial eléctrico se parece mucho a el campo eléctrico, ¿verdad? ¿En qué sentido? Bueno, recordemos que el campo eléctrico se definía como la fuerza eléctrica dividida entre la carga. Mientras que, en este caso, el potencial eléctrico se define como la energía potencial eléctrica dividida entre la carga eléctrica. Vean que el potencial, entonces, yo lo estoy representando con la letra V. ¿Okay? Hay una razón para eso que ahorita vamos a ver cuál es.
Esto que está aquí es el potencial eléctrico. Con la letra V. Claramente no es V de potencial, ¿verdad? Pero bueno. Bien. Vamos a ver, chicos. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿O estamos claros? Creo que todo bien, profe. ¿Está bien? Ok. Hagamos un ejemplo muy sencillo. Calcule el potencial eléctrico de una partícula de 5 microcoulombs a una distancia de 2 metros. Entonces vamos a hacer un dibujo del problema. Tenemos una partícula acá, ¿verdad? Así que tiene una carga de 5 microcoulombs. Y yo quisiera medir el potencial eléctrico a una distancia conocida R, ¿verdad? La distancia igual a 2 metros. Y entonces, según la fórmula que vimos, podemos decir que el potencial en este punto va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga dividido entre la distancia, ¿verdad? Vean que el potencial eléctrico es una cantidad que se mide en... pero vean que la carga eléctrica la estamos midiendo en microcoulombs, sí, microcoulombs, hay que ponerlo a coulombs para que tenga unidades del sí. Entonces, esto es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado entre coulomb al cuadrado por la carga eléctrica, que es 5 por 10 a la menos 6 coulombs y dividido entre 2 metros. ¿Ok? Ahora, calcular eso es fácil, pero si ustedes han estado poniendo atención, se habrán dado cuenta de que estamos metiendo cada vez más y más unidades extrañas, ¿verdad? Por ejemplo, es fácil, digamos, para uno entender qué es un kilogramo, qué es un metro, qué es un segundo. Pero ya cuando empezamos a hablar de coulombs, ¿verdad? Se vuelve más engorroso, tal vez el cálculo. Entonces, bueno, 9 por 10 a la 9 multiplicado por 2 por 10 a la menos 6 y dividido entre 2 metros, a la menos 6, esto es igual a 2.25 por 10 a la 4. Ok, ¿qué unidades tiene esta cantidad? Tiene unidades de... Vamos a ver, yo puedo cancelar este coulomb con un coulomb de acá y puedo cancelar este metro con un metro de acá. Y esto es newton por metro entre coulomb. Esto en realidad es igual a 2.25 por 10 a la 4 joules entre coulomb. 2.25 por 10 a la menos 4 joules entre coulomb. Pero a esta combinación de unidades se le conoce como volt. Entonces, el potencial eléctrico sería 2.25 por 10 a la 4 volts. ¿Ok? Una aclaración acá. Esta V se refiere al potencial eléctrico como cantidad física, ¿verdad? Como una magnitud física.
Mientras que esta otra V, que está de este lado de la ecuación, se refiere a volt como unidad de medida. Entonces, en este caso es un poquito confuso porque las dos cosas se representan con la misma letra, a pesar de que se refieren a cosas distintas, el volt y el potencial. Entonces, en el sí, el potencial se mide en volts, donde un volt es igual a un joule entre coulomb. Siempre les digo a ustedes, a los estudiantes, que bueno, en los países donde se habla español hay mucha gente que prefiere llamarlo a esto voltio, ¿verdad? Diremos entonces que son 2.25 por 10 a la 4 voltios. Pero a mí no me gusta decir voltio y de hecho en la universidad yo tuve muchos profesores que me dijeron que no se dice voltio porque volt es un nombre que se obtuvo a partir de una persona, es un apellido, ¿verdad? De un científico que era apellido Volt. Entonces los nombres propios no se deben traducir. Entonces no se dice voltio, se dice volt. Entonces yo voy a decir volt en este curso, pero lo digo porque es posible que en algún momento ustedes, ¿verdad?, vayan a otra clase donde les digan que se dice voltio, que no está mal que le digan voltio. Es como lo que pasa con el joule, ¿verdad? Yo digo joule, pero hay quienes dicen julios. O, ¿cuál era la otra unidad con la que pasaba eso? Ah, con el watt, que la gente a veces dice vatios, ¿verdad? Y vamos a ver todavía más ejemplos de unidades que se suelen convertir, pero que por, por respeto a los nombres propios no lo voy a hacer. De hecho, también, ahora que lo pienso, la unidad para mí, la carga eléctrica, el coulomb, la traducen en algunos libros, en lugar de decir coulomb, dicen coulombio. Pero bueno, no es buena idea hacerlo porque son apellidos propios y eso se considera que es una falta de respeto, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlos como están. ¿Bien? Vamos a ver, chicos, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. No, todo bien. Todo bien, ok. Ustedes probablemente hayan visto que el volt es una unidad que se utiliza para describir alguna propiedad de las baterías, ¿verdad? Ustedes cuando van al súper a comprar baterías o pilas, ustedes ven que venden baterías de 5 volts, venden baterías de 10 volts, ¿verdad? Eso es porque las baterías son un dispositivo que genera un potencial eléctrico de manera artificial. Y entonces lo que uno está viendo es qué tan grande o qué tan pequeño es el potencial que generan esas baterías. Todavía no les he explicado realmente qué es el significado que tiene el potencial, pero vamos a ver unos ejemplos para entenderlo mejor. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a la siguiente pizarra. Aquí. Ok. Suponga que tenemos una partícula muy grande de carga eléctrica Q. Y vamos a decir que esto es igual a un milicoulomb. O sea, es muy grande porque es grande comparada con las demás cargas que hemos estado estudiando hasta ahora. Ahora les voy a decir, usted tiene una partícula Q minúscula, vamos a decir que Q minúscula va a ser igual a un nanocoulomb, o sea que es muy pequeña, muy pequeña comparada con la carga con mayúscula. Y desea acercarla desde una distancia de 4 metros a una distancia de 2 metros
con respecto a Q mayúscula. La pregunta que les quiero hacer es la siguiente. ¿Cuánto trabajo hay que realizar para mover la partícula en esa trayectoria? O sea, ¿cuánta energía hay que hacer para mover la partícula, verdad? Entonces, vamos a hacer un dibujo para explicarlo bien. Ahí. Voy. Digamos que esta partícula grandota de acá es con mayúscula. Y esta partícula pequeñita es con minúscula. Y inicialmente están separadas por una distancia. Voy a ponerle R inicial a 4 metros. Este es el caso inicial. Pero después, yo lo que hago va a ser mover la partícula a la mitad de la distancia. Acá. R final igual a 2 metros. ¿Okay? Aquí está con minúscula y aquí está con mayúscula. Entonces, hacer esto requiere cierta cantidad de trabajo porque las dos partículas, al ser positivas, tienden a repelerse, ¿verdad? O sea, no se acercan entre sí de manera natural, sino que lo que buscan siempre es mantenerse apartadas entre ellas. Entonces, lo que uno hace para calcular el trabajo que hay que hacer para mover estas partículas es lo siguiente. Recuerden que el trabajo está asociado a la diferencia en la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial, ¿verdad? Ahora, asumimos que en cualquier instante las velocidades son cero. Entonces, vamos a decir que no hay energía cinética porque nunca vamos a permitir que las moléculas, que las partículas se muevan con una velocidad, sino que se van a mover muy lentamente, ¿verdad? Entonces, el trabajo en realidad es igual a la energía mecánica, a la energía potencial final, menos la energía potencial inicial. ¿Ok? Y ahora, vean una cosa. La energía potencial final, por definición, es igual a la carga Q minúscula multiplicada por el potencial eléctrico final, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el potencial eléctrico es igual a la carga por la energía potencial, ¿verdad? O sea, uno puede obtener uno a partir del otro. De la misma forma, la energía potencial inicial es igual a la carga eléctrica por la energía, por el potencial inicial, por el potencial eléctrico inicial. Entonces, de esta forma, vamos a decir que el trabajo realizado es igual a la carga Q minúscula por el potencial eléctrico final menos la carga Q minúscula por el potencial eléctrico inicial. O lo puedo simplificar y decir que el trabajo es igual a la carga por el potencial final menos el potencial inicial. A esto que está aquí, que es la resta del potencial final menos el potencial inicial, a esto se le conoce como la diferencia de potencial eléctrica. ¿Okay? Que es algo que vamos a estar mencionando muy frecuentemente en este tema, sobre todo cuando veamos circuitos eléctricos. El potencial se suele representar a veces, o la diferencia de potencial se suele representar como delta V, ¿verdad? Porque es la diferencia.
Entonces el trabajo es igual a la carga eléctrica multiplicada por la diferencia de potencial. Entonces yo conozco la carga eléctrica, ¿verdad? Yo sé que la carga eléctrica con minúscula es 1 nanocoulomb. Y ahora, si yo calculo la diferencia de potencial, yo puedo calcular entonces el trabajo realizado para mover la carga. Vean que el potencial inicial sería la constante de Coulomb por la carga grande dividido entre R inicial, ¿verdad? Vean que es la carga grande porque la que está generando el potencial es con mayúscula, no con minúscula. Q minúscula es el que la siente, el potencial, mientras que Q mayúscula es el que la genera. Entonces esto es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado entre coulomb al cuadrado por 1 por 10 a la menos 3 coulombs dividido entre 4 metros. Y eso es igual a 2.25 por 10 a la 6 volts. Mientras que el potencial final es K por Q mayúscula entre R final es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado entre coulomb al cuadrado por 1 por 10 a la menos 3 coulombs y dividido entre 2 metros. Y esto es 4,5 por 10 a la 6 volts. Si se fijan, el potencial eléctrico final es más grande. Aumenta el potencial cuando se acercan, porque el potencial es inversamente proporcional a la distancia, ¿verdad? Y entonces, digamos y decimos que el trabajo es igual a Q por delta V, o sea, es igual a Q minúscula por V final menos V inicial. Entonces, el trabajo es igual a Q minúscula, que Q minúscula era 1 nanocoulomb, entonces es 1 por 10 a la menos 9 coulombs por V final, que es 4.5 por 10 a la 6 volts, menos V inicial, que es 2.25 por 10 a la 6 volts. Y el trabajo es entonces, bueno, esto es 1 por 10 a la menos 9 coulombs por 2.25 por 10 a la 6 volts. Y esto es igual a 2.25 por 10 a la menos 3. ¿Qué unidad es? Bueno, vean que cuando yo multiplico coulomb por volt, eso tiene que ser joule, ¿verdad? Joule. Vamos a decir que la diferencia de potencial está asociada al trabajo que hay que hacer para mover una partícula cargada. Muy bien, chicos. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta?
No, profe, estamos bien. Ok. Vamos a ver, entonces, vamos a ver ahora energía, potencial y potencial eléctrico para placas cargadas muy grandes. Muy grandes. Entonces, hace unas clases yo les había explicado a ustedes que las placas que están cargadas, digamos que yo tengo una placa metálica, no, era una placa aislante muy grande y que tienen cargas eléctricas, ¿verdad? Por la superficie de ellas, tienen un montón de cargas. Generan un campo eléctrico que es constante y uniforme. Si las partículas de la placa son positivas, entonces el campo eléctrico apunta hacia arriba y es constante y uniforme. O sea, qué sé yo, digamos que yo tengo una placa como esta, ¿verdad? Y entonces yo puedo decir que encima de la placa, el campo eléctrico va a ser igual a, digamos, a 10 newton entre coulomb en la dirección J, ¿verdad? O sea, es una constante, es constante. En este caso, el campo eléctrico no decae con el inverso del cuadrado de la distancia porque es constante, porque la placa tiene muchas cargas eléctricas. Entonces, yo podría preguntarme qué sucede si yo coloco una partícula eléctrica en esta región, una partícula más Q. ¿Qué haría esta partícula? Bueno, esta partícula tendería a alejarse de la placa, ¿verdad? Porque se repele porque son del mismo signo de carga. Se iría para arriba. O si yo coloco una carga eléctrica negativa, entonces más bien se sentiría atraída hacia la placa porque son de cargas positivas, son de cargas opuestas, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a hacer un ejemplo sencillo de esto. Suponga que hay dos placas cargadas, separadas entre sí por una distancia de 10 centímetros. Y en el interior, y en la región interior, hay un campo eléctrico constante de magnitud, voy a poner de magnitud igual a 5 newton entre coulomb. Ok, vamos a decir, suponga que el campo eléctrico apunta hacia arriba. ¿Cómo se puede producir esto? Bueno, digamos que yo tengo dos placas entonces paralelas. Se pongo una placa encima de la otra, más o menos así. Ustedes ahí se imaginan que las placas son muy grandes, muy grandes, ridículamente grandes, ¿verdad? Y que están en paralelo uno con respecto a la otra. Entonces, si la placa de abajo tiene cargas positivas y la placa de arriba tiene cargas negativas,
entonces va a aparecer un campo eléctrico apuntando hacia arriba, que es constante y uniforme. Aquí decimos que el campo eléctrico entonces es de 5 newton entre coulomb en J. ¿Ok? Y yo les digo a ustedes que estas dos placas están separadas por una distancia de 10 centímetros. Muy bien. Ahora vamos a decir lo siguiente. Vamos a suponer que yo agarro una partícula cargada muy pequeñita, una partícula Q, de 1 microcoulomb. Y voy a decir que la partícula va a entrar a esta región con una velocidad inicial de 1 centímetro entre segundo en la dirección Y. Y que además lo va a hacer a una distancia de, de D medios. De cada una de las placas. ¿Ok? Entonces, la pregunta va a ser la siguiente. ¿Cuánto tiempo le toma golpear la placa de arriba? También vamos a preguntar a dónde lo hace. ¿Ok? Ahora, si ustedes se imaginan a la partícula eléctrica cuando ingrese a esta región, ¿verdad? Cuando esté aquí, se darán cuenta de que esta partícula experimenta una fuerza. ¿Ok? ¿Cuál fuerza experimenta y hacia dónde? Chicos, ¿cuál sería la fuerza que experimenta la partícula cuando entran a la región entre las placas? Si hay un campo eléctrico, entonces la fuerza tiene que ser una fuerza ¿de qué tipo? Una fuerza eléctrica, ¿verdad? Una fuerza eléctrica que apunta hacia arriba. Ok. Ahora, yo sé que va hacia arriba y no hacia abajo, por ejemplo, porque la partícula rosadita es positiva, está cargada positiva, y entonces tiende a acercarse a las placas negativas que están arriba y a alejarse de las cargas positivas que están abajo, ¿verdad? También estoy suponiendo que la partícula tiene una masa muy pequeña y que la fuerza de gravedad es despreciable comparada con las otras fuerzas que están actuando en este problema. ¿Ok? Ahora, ¿cómo calculo esta fuerza eléctrica? Yo puedo calcular esta fuerza eléctrica como el producto de la carga por el campo eléctrico. Y vean que el campo eléctrico yo lo conozco, este de acá, ¿verdad? O sea, yo estoy asumiendo un campo eléctrico constante y entonces con eso puedo calcular la fuerza eléctrica. Y vean que la trayectoria que va a seguir la partícula va a ser algo como esto. Va a ir primero hacia la derecha, pero después se va a ir acercando cada vez más y más hasta pegar con la placa, ¿verdad?
sea, que pegue acá. ¿Cómo se llama este tipo de trayectoria? ¿Mm? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo se llama esa trayectoria? ¿Qué nombre recibía? Parece una Una parábola. parábola. Una parábola, pero al revés, ¿verdad? O sea, cada vez va más rápido, pero hacia arriba. Eso es porque la partícula experimenta una fuerza vertical, pero a diferencia de la gravedad, apunta hacia arriba, no hacia abajo. Pero en todo lo demás es igualita a la gravedad. O sea, es en muchas cosas parecida a la fuerza de gravedad. Entonces, si yo hago un diagrama de la partícula y observo que la única fuerza que experimenta es la carga por el campo eléctrico, ¿verdad? Vamos a suponer que la partícula tiene una masa conocida, digamos que tiene una masa, suponga que la partícula tiene una masa, vamos a decir, una masa m igual a 2 gramos, ¿sí? A 2 gramos. Entonces, cuando yo llego y hago la sumatoria de fuerzas, no, 2 gramos es demasiado. Digamos que tiene una masa de 2 nanogramos, digamos, 2 nanogramos. Entonces, vemos que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Y la fuerza que está actuando es la carga eléctrica por el campo eléctrico. Esto es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Y entonces la aceleración es igual a la carga eléctrica por el campo eléctrico dividido entre la masa. ¿Ok? Esto constituye un problema con aceleración constante. Eso quiere decir que yo puedo agarrar las ecuaciones que yo conocía para movimiento acelerado. O sea, cuando yo tenía caída libre, o sea, cuando yo tenía caída libre, las ecuaciones que tenía eran las siguientes. Yo tenía que y final era igual a y inicial más velocidad inicial en y por t menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Tenía que y final menos y inicial era igual a la velocidad final en y al cuadrado menos la velocidad inicial en y al cuadrado dividido, no, no me la diferente, no me la distinta. Pongamos, tenía que, la velocidad final en y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado menos 2 veces gravedad por y final menos y inicial. Y tenía también que la velocidad final en y era igual a la velocidad inicial en y menos gravedad por tiempo. Y tenía que la velocidad en x era constante. Entonces, yo lo que hago es hacer una analogía de esto, pero para la carga entre las placas, ¿verdad? La carga entre las placas. Y lo que hago es cambiar menos gravedad, lo cambio por la carga por el campo eléctrico entre la masa. Porque ambas cosas son la aceleración, ¿verdad? Es la aceleración. Entonces, la primera ecuación que yo tengo acá sería y final igual a y inicial más velocidad inicial en y por t. Ahora, más un medio
de la carga por el campo eléctrico entre la masa por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? Después tendría la velocidad final en y al cuadrado igual a la velocidad inicial en y al cuadrado. Y ahora pongo más, porque se hace positivo, más 2 veces la carga por el campo eléctrico entre la masa por y final menos y inicial. Y la última ecuación sería velocidad final en y igual a velocidad inicial en y más la carga por el campo eléctrico entre la masa por el tiempo, ¿verdad? Bueno, y por último esta, pero esta es igual, la velocidad en x es constante. ¿Ok? ¿Está claro qué fue lo que hice acá? O sea, lo que hice fue una simple sustitución, ¿verdad? Es, es muy parecido a un problema de caída libre, pero la diferencia es que yo estoy cambiando la gravedad por la aceleración que aparece cuando tenemos una carga eléctrica. Sí, estamos claros. Creo que sí, profe. Ok. Entonces, ¿cómo podría calcular primero cuánto tiempo tarda en llegar a la, a la placa de arriba? ¿Cómo lo podría hacer? Vean que la velocidad inicial también la puedo separar en componentes, ¿verdad? Aquí diríamos que la velocidad inicial en x sería justamente 1 centímetro entre segundo. Y la velocidad inicial en y sería 0, ¿verdad? Porque entra horizontalmente al puro principio. Entonces, ¿con cuál de estas tres ecuaciones yo podría averiguar el tiempo que tarda en tocar la placa de arriba? ¿Con esta, con esta, con esta, con esta? Véanlo como un repaso para Faro, ¿verdad? O sea, es como un problema de caída libre. Yo tengo la velocidad inicial en y, tengo la altura que se mueve, tengo la carga, tengo el campo eléctrico, tengo la masa, o sea, tengo la aceleración en realidad, y les pido el tiempo. Entonces, ¿con cuál fórmula puedo escoger el tiempo? ¿Será acaso con la primera, con la segunda, con la tercera o con la cuarta? ¿Cuál uso? La primera, profe. La primera, ¿verdad? Muy bien. Uso la primera ecuación. Y final igual a y inicial más velocidad inicial en y por t, más 1/2 de la carga por el campo eléctrico entre la masa por el tiempo al cuadrado. Ahora, yo puedo deducir a partir de esto que la velocidad inicial en y es 0, ¿verdad? Ahora, realmente no está claro cuánto es y final menos y y cuánto es y inicial, ¿verdad? Pero bueno, yo sí sé una cosa, yo puedo cancelar esto y puedo mandar este término al otro lado. Entonces yo tengo que y final menos y inicial es igual a 1/2 de la carga por el campo eléctrico entre la masa por el tiempo al cuadrado. Y justo esto que está acá corresponde a la altura que se mueve la carga eléctrica. La carga eléctrica avanza una distancia de d medios. O sea, yo puedo decir que y final menos y inicial es igual a d medios. O sea que es igual a 5 centímetros, ¿verdad?
Entonces, D medios es igual a un medio por la carga, por el campo eléctrico entre la masa, entre el tiempo al cuadrado. Y por lo tanto, el tiempo es igual a la raíz cuadrada de la masa por la distancia entre la carga, entre el campo eléctrico. ¿Ok? Ahora, si ustedes ven esto así, como está ante sus ojos, no es para nada, absolutamente para nada obvio que lo que nos da esta fórmula es una cantidad con unidades de tiempo, pero resulta ser que sí lo es, ¿verdad? Recordemos que la masa era de 2 nanogramos, 2 por 10 a la menos 9 gramos, y esto es 2 por 10 a la menos 12 kilogramos. La distancia son 5 centímetros, entonces es 5 por 10 a la menos 2 metros. La carga eléctrica era de, ¿cuánto era? De un microgramo, entonces sería 1 por 10 a la menos 6 gramos, perdón, 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Y el campo eléctrico, habíamos dicho que tiene una magnitud de 5 newton entre coulomb. Y entonces el tiempo es la raíz cuadrada de 2 por 10 a la menos 12 kilogramos por la distancia de 5 por 10 a la menos 2 metros dividido entre la carga que es 1 por 10 a la menos 6 kilogramos por el campo eléctrico que son 5 newton entre coulomb. Y todo eso da, a ver, ¿cuánto da? 1.4 por 10 a la menos 4 segundos, aproximadamente. Es un tiempo muy corto, pero, o sea, recuerden que estamos hablando de una partícula eléctrica muy ligera. Entonces, realmente es de esperarse que algo así tome muy poco tiempo en realizarse. ¿Ok? Vamos a ver, chicos, ¿hay alguna duda con esto que acabo de hacer? Y si ahora les pregunto, ¿cuánta distancia es la que se recorre en este tiempo, verdad? Muy fácil. Como si fuera un problema de momento parabólico, X final, ¿verdad? Diríamos. X final sería la velocidad en X por el tiempo. Y la velocidad en X era de ¿cuánto era? 1 centímetro entre segundo, ¿verdad? 1 centímetro entre segundo, o sea, 10 a la menos 2 metros entre segundo. Entonces esto sería
10 a la menos 2 metros entre segundo por 1 por 10 a la menos 4 segundos. Pero esto es 1.4, ¿verdad? 1.4 por 10 a la menos 4 segundos. Entonces esto es 1.4 por 10 a la menos 6 metros. O sea, 1.4 micrómetros es lo que se recorre. ¿Aquí alguna duda, chicos? No, todo bien. Ok. A ver, ¿qué tiene esto que ver con la energía potencial y el potencial eléctrico? Bueno, hagamos una analogía gravitacional. Vamos a decir que aquí tenemos la energía potencial gravitacional y aquí tenemos la energía potencial eléctrica. Ahora, ustedes saben, ¿verdad? Que en el caso específico en el que nosotros medimos la energía potencial gravitacional cerca de la superficie de la Tierra, ¿verdad? O sea, cuando yo tengo, por ejemplo, una masa muy grande, plana, debajo de mis pies, que es la masa de mi planeta, ¿verdad? Y yo pongo una partícula a cierta altura, ¿verdad? Una partícula de masa m. Y la coloco a una altura y, ¿verdad? Yo sé que esta partícula va a experimentar una fuerza hacia abajo debido a la fuerza de gravedad, ¿verdad? Debido a la gravedad. Va a experimentar una fuerza que es mg. Entonces, la energía potencial gravitacional es igual a la fuerza gravitacional por la altura a la que se encuentra la masa. O sea, es igual a mgy, ¿verdad? Eso lo sabemos muy bien, mgy. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando yo tengo una analogía eléctrica de esto? O sea, cuando yo tengo una placa cargada muy grande con un campo eléctrico que apunta hacia abajo. Eso lo consigo cuando la placa está cargada negativamente. Pero, ojo, tiene que estar cargada negativamente. Entonces el campo eléctrico viene hacia abajo. Y si yo dibujo una partícula con una carga eléctrica más Q, ¿verdad? Y tengo un campo eléctrico E, entonces esta partícula va a experimentar una fuerza hacia abajo que no es debido al peso, sino es debido a la fuerza eléctrica. Entonces la fuerza que va a experimentar va a ser igual a la carga por el campo eléctrico, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser la energía potencial eléctrica? La energía potencial eléctrica va a ser entonces igual a la fuerza que experimenta multiplicada por
lo que llamaríamos entonces en este caso la altura. La altura, pero con respecto a la placa negativa, ¿verdad? La altura Y. Entonces, la energía potencial eléctrica sería la carga por el campo eléctrico por la altura Y. ¿Ok? Esta sería la energía potencial eléctrica cuando estamos en las cercanías de una placa cargada negativa. O sea, la fórmula es muy sencilla, es muy sencilla, porque se parece mucho a la fórmula de la energía potencial gravitacional, pero la diferencia es que en lugar de hablar de masa y de gravedad, hablamos de carga eléctrica y campo eléctrico, que son como las analogías, el análogo eléctrico de esas cantidades, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces podemos poner también el potencial eléctrico. El potencial eléctrico sería la energía potencial dividida entre la carga. O sea, sería la carga eléctrica por el campo eléctrico por la altura entre la carga eléctrica. O sea, sería igual al campo eléctrico por la altura. Así. O sea, de esa manera yo puedo calcular el potencial eléctrico en las cercanías de una placa eléctrica negativa. Simplemente multiplico la magnitud del campo eléctrico por la altura. Muy parecido como yo calculo la energía potencial multiplicando la masa por la gravedad por la altura, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Creo que no hay preguntas. Ok. Un dato curioso. ¿Qué pasa si yo tengo una placa con carga positiva? Si la placa es positiva, entonces el análisis es muy parecido. La diferencia es que ahora el campo eléctrico apunta hacia arriba y no hacia abajo. Pero vean que cuando la placa es negativa, el campo apunta hacia abajo. Y cuando es positiva, apunta hacia arriba. Entonces, si yo llego y coloco una partícula de carga más Q a una altura Y de la placa, ¿verdad? Pues va a experimentar una fuerza hacia arriba, no hacia abajo, no hacia arriba, ¿verdad? La fuerza eléctrica sería entonces igual a la carga eléctrica por el campo eléctrico. Pero si la fuerza apunta hacia arriba, entonces sucede algo curioso. Ahora la energía potencial es menos la fuerza por la altura, o sea, sería menos la carga eléctrica por el campo eléctrico por la altura. Curioso porque lo que quiere decir es que la energía potencial disminuye conforme aumenta la altura, lo cual no sucede nunca jamás con la gravedad, más bien es al revés. En el caso de la gravedad, la energía potencial aumenta con la altura, pero en el caso de los campos eléctricos, la energía potencial sí puede
disminuir con la altura, curiosamente, sí puede ser, ¿verdad? Y por lo tanto el potencial eléctrico sería la energía potencial entre la carga, sería menos el campo eléctrico por la altura, ¿ok? Me gustaría poder darles una justificación más detallada de por qué pasa eso. Pero para derivar esta fórmula hace falta usar integrales y derivadas, que es algo que no voy a considerar para este curso, ¿verdad? Cálculo. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, chicos, entonces quedamos con que nos vemos este lunes, ¿verdad? El otro lunes ustedes vienen al colegio, entonces ahí los veo para la clase presencial. Entonces, hasta ese día, entonces, cuídense mucho, ¿verdad? No hagan loco. Nos vemos entonces el otro lunes ya en el colegio de manera presencial para la primera clase que tenemos en la tarde. Está bien, profe. Hasta el lunes entonces. Gracias. Bueno, hasta luego. Hasta el lunes, gracias. Bueno.